Gerardo, ponte de pie, Gerardo. Ponte de pie y damos a Dios gracias por tu vida. Bienvenido a la casa de Dios viviente. Yo soy una persona muy observadora, por eso me gusta estar atrás. Yo creo que conoces de la palabra de Dios, creo que has estado congregado y creo que te has alejado, ¿verdad? Entonces yo te voy a decir algo. No vayas a hacer como tu vecina que está al lado, que nada más viene una vez al año. Créeme que sentí algo por ti, cargo por ti ahorita y atrás. Y quiero decirte que el Señor te da una oportunidad para que tú vuelvas a congregarte. Y quizás en otros lados te rechazaron, ¿verdad? Y en otros lados te juzgaron y te criticaron. Aquí el único que juicia, critica y juzga es Jesucristo. Y Dios, si me permite a mí o le permite a mi hermana Tere ministrarte, únicamente seremos conductos del amor que Dios te tiene. Así es que te digo, si puedes, si vives cerca, no dejes de venir. Que te diga a tu vecina, no vayas, no le hagas caso a tu vecina, tú ven. Sí, a la iglesia. ¿Ok? Bienvenido. Déjeme decirle algo. Quiero pedirles un favor a los muchachos. Acuérdense que empezamos a las 12 del día. ¿Ok? Bueno, entonces, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sí va a haber clases? A ver, fíjate. Es que hay un límite de niños para las clases. Y son los que están constantes. ¿Cuántos están? ¿5 de los constantes? 3. Ok. Pues si se cumple el mínimo, vamos a clases. Bueno. Gloria a Dios. Déjame decirle, explicarle algo que quizás a muchos nos pega, ¿verdad? Nos inquieta. Es más, muchos ni sabemos qué es, ¿verdad? ¿Qué es? O cómo hacerlo, o cómo provocar algo que es orar en el Espíritu. Si hemos oído que muchos oran en el Espíritu, y hemos oído, ¿verdad?, que en la oración, en los eventos, en los congresos, ¿verdad?, que hay que aprender a orar en el Espíritu. Entonces yo le quiero dar algunos puntos que son imperdibles o que son sumamente necesarios para que todos podamos orar en el Espíritu. Quiero que vayamos a Efesios 6, versículo 18. Efesios 6, versículo 18. Y dice la palabra de Dios así. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cuántos creemos esto? Que de veras es algo que está pidiendo el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios. Pablo exhorta a todos y cada uno de los creyentes a orar en todo tiempo. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Levanten su mano. ¿Cuántos creyentes hay aquí? ¿Cuántos creen en Jesucristo? Ahora, ¿cuántos oran en todo tiempo? ¿Ven? Gloria a Dios. O sea, quizás y todos, hay una exhortación de Pablo, así como la pastora ha venido exhortando, yo en su momento he venido exhortando, que sin oración pues no tenemos nada, no hay un armamento. Sin leer la Biblia no hay una exhortación, pero aquí la exhortación es para orar en todo tiempo en el Espíritu. Entonces, esto que hace Pablo es un llamado a orar sin cesar. Hoy
tenemos una necesidad? ¿Cuántos tenemos una aflicción? ¿Cuántos tenemos problemas en casa? ¿Cuántos tenemos roces con nuestro esposo, con nuestra esposa? ¿Cuántos tenemos situaciones de que estamos en duda de tomar o no tomar una decisión crucial para nuestra vida? Creo que todos tenemos eso, ¿verdad? No todas las cosas, pero algo tenemos cada uno de nosotros. Y entonces la exhortación de Pablo es: ¿quieres solucionar ese problema? ¿Quieres que haya solución a ese problema? Entonces la exhortación es a orar sin cesar. Pero a orar sin cesar actúa que la disciplina espiritual, ¿verdad?, de la oración esté presente en nuestro diario vivir, todos los días de nuestra vida. Es una disciplina. Muchos somos indisciplinados. A mí no me gusta que me digan qué hacer, menos siendo el pastor. No. Pero hay una disciplina. Entonces yo tengo que mirar la oración como una disciplina. Yo sé que aquí hay gente que queremos cambiar, pero no podemos. Pero muy en el fondo de nuestro corazón queremos cambiar nuestro carácter, ¿sí o no? Mire, yo ya le bajé muchísimo. Elizabeth lo sabe, Nancy lo sabe, Ninfa lo sabe, y mis hermanos. Pero ya le bajé, Natalia lo sabe. Pero algo que yo le he dicho es que el único que puede transformar tu carácter y tu temperamento es el Espíritu Santo. ¿Y cómo voy a tener relación con mi temperamento y con el Espíritu Santo? Orando. Y entonces eso lo debo de hacer una disciplina de mi vida. Vean, ¿cuántos de los que trabajamos no nos gusta faltar al trabajo? ¿Cuántos de los que trabajamos no llegamos tarde al trabajo? ¿Cuántos de los que trabajamos no le repelamos a nuestro patrón nada? Pero en las cosas de Dios, en las cosas de la palabra de Dios, en la obra de Dios, ahí sí nos ponemos al brinco. No tengo tiempo, llegué tarde, estaba muy cansado, estaba muy cansada, tenía otro compromiso. Y entonces, eso también se ve reflejado en nuestra oración. No tenemos la disciplina de orar. Y la exhortación de Pablo es: oren sin cesar. Oren sin cesar. Si yo hubiera un geniudo imitamos, porque imitaba también al apóstol Ponce, ¿verdad? Hermano, me puse a orar y Dios transformó mi carácter, no por completo, pero sí transformó mi temperamento, amado hermano. Yo aquí corría a la gente de la iglesia. Yo aquí me salía, dejaba el púlpito vacío, me hacía trabajar y me salía, me valía. Pero Dios, a través de la oración y a través de la relación con el Espíritu Santo, hermano, y a través de orar sin cesar, Dios fue transformando mi carácter. Para Dios nada es imposible. Amén. Para Dios nada es imposible. Pero Dios necesita algo de sus hijos, que es el clamor y la oración sin cesar, que siempre esté presente en todos los días de nuestra vida. Pero entonces, es posible que usted y yo nos preguntemos: ¿qué implica entonces orar exactamente en el Espíritu? ¿Qué implica? Muchos piensan que es una frase mística, que es algo mágico, que es algo irreal, el orar en el Espíritu. Pero en realidad la oración en el Espíritu no es más que aquella oración que se hace conforme a la palabra de Dios. Diga conmigo: conforme a la palabra de Dios. Yo le quiero decir, yo le dije no debe decírselo: todo lo que ha de pasar en nuestra vida y en este mundo ya está escrito. Y
y está escrito por Dios. ¿Sí o no? Y se llama Biblia, donde está escrito el destino y toda la situación. Entonces, quiero que empiece a ver esto. Orar en el Espíritu es empezar a orar conforme a la palabra de Dios, conforme a los propósitos de Dios. Cada uno de nosotros, a través de la oración, va a conocer el propósito de Dios para Fabián. El propósito de Dios para Fabián no es el mismo propósito de Dios para Teresa, aunque los dos sean pastores. Cada uno tenemos un propósito diferente. Como hijos de Dios, como iglesia de Dios, el propósito es que nos salvemos. El propósito es que seamos la novia del Señor. ¿Sí amén o no amén? Como iglesia, pero como persona cada uno tiene algo. Entonces hay que orar conforme a los propósitos de Dios. Ahora, quiero que pongan bien atención. Conforme a la fe. La oración debe de ser con fe. Usted no debe dudar de Dios. Usted no debe dudar si ya sabe que es un hijo de Dios y sabe que Él es su Padre. Usted no debe dudar del amor, de la misericordia, de la compasión de nuestro Padre eterno. Yo debo de tener fe, creer. Dice la palabra de Dios que no necesita usted mucho, como un granito de mostaza. Como un granito de mostaza, pero fe, no dudar. Entonces la oración en el Espíritu empieza también, o sea, conforme a la palabra de Dios, conforme a los propósitos de Dios y con fe. Con fe. Cuando usted ya empieza a dudar, ya no funcionó la oración. Se lo dije yo el otro día y le platicaba que mi esposa estuvo una semana con el dolor de cabeza y dice que sentía la cabeza como hongo, así grandota, luego ya chaparrita, luego pues con esos ojos chiquitos, ¿no? ¿Verdad? Pero nunca me dice, ora por mí. Y yo de repente ya la vida desesperada que ven, vamos a orar, voy a orar por ti. Y oré, pero yo sé con qué fe oro. Cuando tú oras sin duda, Dios te va a respaldar. Entonces yo oré y mire hermano, volvió a dormir como si no hubiera dormido. Bueno, sigue durmiendo desde ese día como si no hubiera dormido 2 meses. Sin el dolor de cabeza. Entonces algo importante es la fe, la confianza que le tenemos a Dios. Hace 8 días le ponía un ejemplo, ¿verdad? Que todos decimos que si, mire, ¿confía usted en Dios? Sí, todos decimos que sí, ya se le daba el ejemplo. Pero va a llegar el día del diezmo y usted nada más tiene el diezmo, pero tiene gastos. Pero usted dice entonces mejor me guardo el diezmo y cumplo mis gastos y ya pagaremos después. Eso es confiar en el Señor. Entonces algo bien importante para aprender a orar en el Espíritu, porque ahorita va a ver, es algo maravilloso y hermoso, porque es bien fácil, es tener confianza en Dios. Tenerle la confianza a Dios, plena y total, ¿verdad? Y algo bien importante, tener un espíritu de obediencia a la voluntad de Dios. Uno de los requisitos importantes es que seamos obedientes. ¿Cuántos somos obedientes? Por eso le decía yo hace rato, a mí no me gusta que me manden ni me digan qué hacer. Ya ahorita Gerardo ya se enojó porque le dije que si la vecina no quiere venir, no, él venga, ¿por qué? Si yo me llevo a vivir con mi vecina, ¿verdad? Entonces, algo que es muy importante es que aprendamos a obedecer y a obedecer en todos lados. O sea, no nada más es en tu casa con los que amas, con tus padres que honras, no nada más es en tu trabajo con tu patrón, no nada más es en la escuela con los maestros, es aún en la calle. Si no tienes basura, no tienes basura.
Que separo, que no te pases el alto, no me lo paso, que no te metas al carril del Mexicruz, no me meto, que no te robes la luz y no pongas diablos, no los pongo. Está aquí. Tener un espíritu de obediencia en todo y en todas las cosas. Y eso yo creo que es lo que más trabajo nos cuesta. ¿Vieron el murciélago que salió? ¿No lo vieron? Están saliendo demonios. ¡Fuera en el nombre de Jesús! ¿Es un murciélago? No. Negra. Un demonio. Hermano, sí o no, lo que más trabajo nos cuesta es obedecer. A mí, miren, piensa uno así. A mí, ¿qué me pueden enseñar ustedes si el pastor soy yo? ¿Qué me pueden enseñar? Y hay una insurrección y una realidad porque de todos aprendemos. Una persona madura ya de años dice, bueno, yo he vivido toda una vida, ¿qué me pueden enseñar? ¿Ya ven o no ven? Y muchas veces eso nos impide. Si viene un joven y se aconseja conmigo, yo le digo, haz esto, haz esto, haz esto. Ay, no, es que el pastor ya está loco. Y lo obedezco. Y si voy con una persona grande, ya grande, como Lalo, no, pero se enoja, como yo, eres más grande que yo, más chavo, ¿verdad? Como yo, la que es más grande que yo, ay, ¿qué me puede enseñar el pastor si yo tantos años que he vivido? Y entonces no seguimos la consejería. Algo que nos impide orar en el Espíritu es la obediencia. Por naturaleza somos rebeldes. ¿Sí o no? Nos dicen negro, nosotros queremos blanco. Nos dicen a la derecha y queremos ir a la izquierda. Nos dicen no vayas y vamos. Nos dice quédate y no me quedo. Entonces, algo bien importante para poder orar en el Espíritu es la obediencia. Entonces, el cristiano que ora conforme a la palabra de Dios, conforme a los propósitos de Dios, conforme a la fe y a la confianza de Dios, y conforme y con un espíritu de obediencia, esa es la oración de un cristiano que ha rendido su vida al control del Espíritu Santo de Dios. Yo le pregunto, ¿es fácil o no es fácil? Esa es la oración más. Alguien que ya se rindió a la voluntad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que no se va a equivocar en la consejería. Ay, Espíritu Santo, este chavo está guapo, bonito. Y el Espíritu Santo dice, no es por ahí. Aguántate otro año, otro. Y entonces, esa oración en el Espíritu, es de alguien que ya se rindió y que le va a decir, sí, Espíritu Santo, tú mandas. Eso es lo que verdaderamente a muchos de nosotros nos incomoda, o no queremos, o nos da miedo que el Espíritu Santo verdaderamente tome las riendas de nuestra vida y nos diga qué hacer. Porque nosotros estamos acostumbrados a hacer nuestra voluntad. No queremos la consejería. Mucho menos vamos a. Yo me imagino, yo le diría que me dijera el Señor, nada de cuenta que hablo de novio con Chabelita. Por eso no le dije a nadie que tal si el Espíritu Santo me decía, esa no es. Que te diga el Espíritu Santo, no. Pero mírala, ¿ya la viste? Sí, ya la vi, pero no. Pero ya
Eso es lo que no nos gusta. Aquí dicen que somos religiosos, pero cuando ya encontramos la fórmula de tener intimidad con Dios, de alcanzar esa oración en el Espíritu Santo es el que nos dice: bebe o no bebas, fuma o no fumes, baila o no bailes, anda con esto o no andes con esto, no vayas a esto o vea esto. Es el Espíritu Santo, no es el pastor, no es la religión, es el Espíritu Santo cuando ya tenemos revelación, cuando tenemos intimidad. Uy, menos van a querer orar, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuando estos elementos, los que te acabo de indicar, están presentes, la oración que hacemos no es en el Espíritu. Cuando estos elementos no están presentes, cuando hacemos la oración, no es en el Espíritu, sino en la carne. Si yo dudo sin fe, estoy orando en la carne. Por mucha oración que le meten, mucha palabrería. Si yo estoy orando con un espíritu de desobediencia en mi casa, en mi trabajo, en la iglesia, en donde sea, estoy orando en la carne. Esos elementos, esos 5 elementos, deben estar presentes en alguien que quiere orar en el Espíritu. En otras palabras, esa oración no es guiada por el Espíritu Santo de Dios. Y aquí es algo. Ahora, ¿por qué lo predico aquí? Porque Dios nos ha dado durante año y medio que tenemos que orar. Dios nos quiere llevar a otro nivel. No a un nivel de dinero, no a un nivel de opulencia, sino a un nivel espiritual más grande. Yo platicaba con un pastor de ayer que le decía: prefiero seguir teniendo mis 35 gentes y que sean obedientes y que sean sujetas y que sean sumisas y que hagan la voluntad de Dios y que se salven las 35 a tener 3,000 y no se salve ninguna, por estar bajo un espíritu de desobediencia, por no creer al Señor, por no confiar plenamente en Dios, por no orar conforme a la palabra de Dios, por no orar conforme a la voluntad de Dios, por no hacer las cosas para agradar a Dios. Mira, ayer volví a ver una prédica, la estaba escuchando tan hermosamente, llegaron a interrumpir, pero vuelvo a sentarme en una realidad que Dios me ha hablado. Yo no quiero faena. Yo quiero obedecer y agradar a Dios. Dios no quiere fama para nuestro grupo de alabanza. Dios quiere que amen y obedezcan a Dios. Dios no quiere fama para los pastores. Dios quiere que amen y obedezcan a Dios. Si no tengo redes sociales, no importa. Los likes no me llevan a la salvación. Los me gusta no me llevan a la salvación. A mí lo que me lleva a la salvación es la obediencia a Dios, la intimidad con Dios, hacer la voluntad de Dios. ¿Ya ven a lo que? Entonces, esta oración, cuando falta algún elemento, nace de una mente, de una voluntad y de emociones que están teñidos por el pecado de desobediencia en nuestra naturaleza caída. Algo que nos impide orar en el Espíritu, hermanos, y que por eso Jesucristo fue exaltado con el nombre que está sobre todo nombre, es la obediencia. Bueno, Jesucristo fue exaltado porque fue obediente, y nosotros somos desobedientes. Y eso nos impide, hermano. Filipenses 2 habla de esa parte de Jesucristo, que fue obediente hasta la muerte. Hasta la muerte fue obediente. Usted es obediente hasta las 2 de la tarde, los días domingos. Después de las 2 de la tarde ya es desobediente otra vez. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, yo quisiera
decirte esto, yo quiero que la iglesia, yo quiero que lleguemos a un nivel de oración en el Espíritu, todo. Yo deseo, lo anhelo con todo mi corazón, pero algo que tenemos que aprender a hacer es ser obedientes. Reconcíliate, que tu enojo no dure hasta la otra mañana, lo que no dure. Que sé cuidadoso con el trato a tu mujer y a tus hijos, sé cuidadoso, sé frágil. La mujer es lo más frágil que hay. Entonces, miren, pero a veces los deseos de la carne se oponen a esa oración. Gálatas 5, versículo 17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo, y del Espíritu Santo es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Entonces, ¿cuáles son los deseos de la carne? Yo hasta la estaba hablando hace rato de la fama. Quiero que todos me conozcan, que todos me den like, que mi página todos me den me gusta. Es un deseo de la carne. Se opone a los deseos del Espíritu. ¿Sí? No, es que yo, ¿cómo le voy a dar autoridad o poder a mi esposa? No, yo aquí, yo, Pancho Villa, ¿cómo? Este es el deseo de la carne. Yo no voy a perder mi autoridad. Se opone a lo del Espíritu Santo. ¿Está aquí? Se opone a lo del Espíritu Santo. Entonces, quiero que miren, y estoy hablando de cosas sencillas. Ahora no hablo de alcohol, no hablo de mujeres, no hablo de drogas, no hablo de otras cosas. Era para mover el monte, la balalaika San Agustín. Hermano, entonces, Dios les bendiga. ¿No se les olvida nada? Bueno. Entonces, amado hermano, ¿qué es lo que más te gusta de la carne? ¿Quieres aprender a hablar del Espíritu? Deja eso. Deja tu machismo. Ay, a las mujeres. Amén. ¿No? Deja de manipular a tu esposo. ¿Verdad? Los esposos que quieren hacer. Hay cosas, o sea, que yo debo de ceder. Amén. Dice, lo que implica que una oración, si no apartamos las cosas o lo que le place a mi carne, lo que le gusta a mi carne, esto implica que esta oración sea hecha en la carne y no sea respondida por Dios. Mire este secreto. ¿Cuántas veces nos hemos quedado esperando la respuesta de Dios? ¿Cuántas veces no hemos tenido una respuesta? No ha sucedido nada. Porque mi oración está hecha en la carne, porque yo no tengo esas 5 cosas. Pero Señor, mire, Señor, haz pasar de mí este cáliz, pero no se haga como yo, sino que se haga tu voluntad. Imagínate que el Espíritu Santo diga así, te va a hacer perder el trabajo por esto. Pero si está muy bueno el trabajo, luego hay unos papacitos ahí. ¿No? Ya hasta le eché ojo a algunos. Ya se los va a hacer casting. Hermano. Entonces, eso es lo que impide, está hecha en la carne. Y por eso no tenemos respuesta de Dios. Decía nuestra oración no sube de arriba del techo. Por eso yo no te pido algo que sea imposible. O sea, yo te pido, ora conforme a lo. Vas a aceptar la voluntad de Dios. Ora conforme a la voluntad de Dios. Ora conforme al propósito de Dios. Ora con fe.
haremos algo malo antes ¿cómo se dice? Arrepintámonos. ¿Cómo se dice? Arrepintámonos. No. Bueno, nos tenemos que arrepentir y pedirle perdón a Dios. Volver en sí. A veces el pecado, no le hablo de pecados así grandiosos, sino le hablo del pecado de la desobediencia. Nos hace estar embotados. Tenemos que volver en sí. ¿Para qué? Para que entonces la respuesta de Dios la podamos oír conforme a sus deseos y conforme a sus propósitos eternos. Tú tienes un propósito eterno. ¿Qué es un propósito eterno? Un propósito dictado ya por Dios allá arriba en la eternidad. Algo especial eres para Dios. Algo especial eres para Dios. Por eso te dio a conocer de su palabra. Por eso te dio a conocer de Jesucristo. Por eso te dio a conocer del Espíritu Santo. Porque tiene un propósito en tu vida. Pero tú y yo hemos sido desobedientes. Si no, pregúntale a los que obedecen. Hay gente que tiene estos rasgos. Y pregúntale cómo está la bendecida. Y simplemente le vas a preguntar el secreto. Y no hay secreto. Y le vas a preguntar que te haga un manual. Y no hay manual. Simple y sencillamente el secreto es: me rendí a la voluntad del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Dios hace a un lado mujeres bonitas y las hace a un lado. Dios hace lado a esposos guapos o esposas guapas. Sí, Dios las hace a un lado. Dios quita trabajo, sí, Dios, pero por algo, porque tiene un propósito eterno para tu vida, un propósito lleno de bendición. ¿Duele? Sí, duele. Hace rato decía la hermana Gaby, ¿no? Se rindió ante el Espíritu Santo de Dios. Y miren que para mí ese testimonio es grandioso. Porque cuánta gente que se ha ido de la iglesia rondando de iglesia en iglesia y hablando pestes de mí y de la iglesia. Y ella dijo: no me veía en otra iglesia, sino en esta. Y a veces, pero eso yo le llamo boda. Eso yo le llamo que el Señor está quitando los deseos de mi carne. Eso yo le estoy viendo que el Señor está quitando, está sumergiendo mi orgullo para que yo vea su humildad. Y entonces, eso va a ser, obediencia, humildad, va a ser que Dios escuche mi oración. Miren, vamos a ver aquí lo que dice Hebreos 5, versículo 7. Quiero que tengamos un ejemplo breve en el punto específicamente de orar, de la necesidad. Todos deberíamos de tener la necesidad de orar en el Espíritu de Dios con un espíritu de obediencia. Dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y en otras versiones dice de su obediencia. Sí le estaba clamando. ¿Sí se acuerdan del pasaje que sí le estaba clamando? Vas a pasar en este cáliz. Ahora aquí está, dice, como ofreciendo ruegos y súplicas. Y dice que fue escuchado por su obediencia. ¿Cuántos somos obedientes, hijos? ¿Cuántos? No. Ándale. Está como el niño dice: mamá, ¿le pego a Pello? No, es porque te duele. Mamá, ¿le pego a Pello? No, hijo, porque te duele. Mamá, ¿le pego a Pello? Bueno, no pega de nuevo que me duele. O sea, siempre en contra, siempre desobedeciendo, siempre ir en contra de lo que Dios quiere para nuestra vida.
Yo estoy seguro que Dios va a hacer milagro en una niña de esa edad, como en un viejo, como mi papá, que ya es el más grande de la iglesia. Lo va a hacer. Simple y sencillamente necesito ser obediente. Mire, Cristo en los días de su carne había ofrecido oraciones y súplicas, ¿verdad? Entonces, Él fue oído por su obediencia. Este pasaje debe llamarnos la atención, que el texto nos dice que Dios escuchó a Jesucristo. Jesucristo no dice que Dios escuchó a Cristo porque Él era la segunda persona de la Trinidad. No dice que Dios escuchó a Jesucristo porque era el mismo Dios. Dice que lo escuchó por su obediencia. ¿Quieres que tus oraciones funcionen? ¿Cuántos queremos que nuestras oraciones funcionen? Hay que ser obedientes. Natalia, no, yo así me quedo. Aquí me planto, ¿no? Estoy jugando si te invito. Aquí me planto. Tenemos que aprender a ser obedientes. ¿Estás oyendo? ¿Cómo se llama la vecina? ¿Sí? Jessica, tenemos que aprender a ser obedientes. Si te dicen no te alejes de la iglesia, no te alejes de la iglesia. Tengo que tratar. Mira, hablaba con una persona que tiene situaciones y no puede asistir a la iglesia en las mañanas, ¿no? Trabaja todos los días y ahorita por diversas cosas no puede asistir a la iglesia los domingos en las mañanas. Y yo le dije, mi gran preocupación es esa. Y yo te miro como oveja, y la quiero mucho, ¿no? Hay una gran relación con ella, hay un gran lazo. Tienes que buscar dónde congregarte los domingos o entre semana en la noche. Si tienes que sacrificar las clases de Zumba, sacrifica las clases de Zumba, pero tienes que estar escuchando la palabra de Dios, porque va a ser lo único que va a hacer despertar tu espíritu para empezar a clamarle a Dios. Pero a veces uno lo dice y ¿sabes qué hacen? Hacen todo lo contrario. No pago doble Zumba, 2 horas para que se le quite el trastorno, para terminar cansado y dormir relajado. No, entonces, es lo que les digo, no somos obedientes. Y algunos pensaremos que sí, pero en realidad seamos honestos. No juzgues y juzgo. No critiques y critico. Nada más estás viendo qué hacen mal los demás. Nada más estás viendo qué hace falta. Nada más estás viendo qué nunca hicieron. Nada más estás viendo. Y eso también dice: no lo hagas. La Biblia dice que nos amemos tal y como somos los hermanos. Que somos un solo cuerpo. Y a veces no nos damos cuenta porque es parte de nuestra vida. Porque estamos sucios, contaminados. Porque allá afuera está la guerra y allá nos contaminamos todos los días. Ya me imagino yo a mis niños, ¿no? ¿Qué onda? Pues fui al Big Bang, ¿no? Está bien chida la tocada. Y ya me está contaminando, ya le está despertando el deseo. Ya le está despertando la curiosidad, pero mi pastor, la Biblia dice, y el Señor dice que no hay relación, y tengo que ser obediente, y eso va a hacer que Dios me escuche y que Dios me exalte, esa obediencia, esa sujeción a la voluntad de Dios, esa sujeción a la palabra de Dios. Vamos a aprender a ser obedientes, ¿sí? La respuesta a las oraciones de Jesucristo estuvo directamente relacionada a su obediencia, al hecho de que Dios, era tanta su obediencia de Jesucristo que Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Y aunque aquí muchos se llaman Jesús y se llaman chuchos, cuando yo digo en el nombre de Jesús, algo
paso, amordazo y enmudezco al oír los demonios ese nombre, dice que todos doblan rodilla. En la tierra, en la profundidad de la tierra y en todos lados doblan rodilla. Imagínate qué significa la obediencia para Dios. ¿Qué significará la obediencia de los hijos de Dios para Él? ¿Cuánto no nos bendeciría si fuéramos obedientes? ¿Cuánto? Y que aceptáramos siempre sus propósitos, y que aceptáramos siempre su voluntad, y que oráramos con fe, y que confiáramos plenamente en Él. Ese es el grado que nos quiere llevar Dios. Ese es el peldaño al que te quiere llevar Dios. No quiere que seas famoso en la tele. No quiere que seas famoso entre los cristianos. Pastorazo. También si hasta nos saludaban, pastorazo. No. Me conocían porque nadie hacía liberación aquí en la gente. Nadie hacía liberación. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Dios quiere llevarnos a un nivel de intimidad con Él. Y que en ese nivel de intimidad Dios te muestre sus planes, sus propósitos para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia, para tu iglesia. Y si nosotros mostramos obediencia, Dios te va a llenar de bendiciones. Te va a llenar de bendiciones. Así es que piénsalo. Es impredecible, imprescindible o necesario, sumamente necesario. Si estos argumentos son sumamente necesarios para la oración en el Espíritu, pues en la guerra espiritual es el doble humano. No puedes hacer guerra espiritual si no eres obediente a Dios. No puedes atar demonios y expulsar demonios si no eres obediente a Dios. No puedes atar potestades y luchar contra principados si no eres obediente a Dios. Ay, pastora, me puse a hacer guerra ayer y mire, vengo, me duele todo. Y la primera pregunta de hoy en adelante va a ser: ¿eres obediente a la palabra de Dios? Porque por eso te salvaron los demonios. Algo que debes tener es la obediencia. ¿Sí, amén? No somos perfectos, pero sí estamos luchando a tratar de ser como Jesucristo. Sí estamos luchando a veces a mucha gente no le gusta que yo tome ejemplos de otras iglesias o de otras situaciones que hacen. Pero también la Biblia trataba de tomar ejemplos, decía Pablo: si no pueden seguir a Cristo, síganme a mí, que yo hago la voluntad, yo hago lo que Él pide, o sea, veanme como ejemplo. Entonces, nosotros, amado hermano, tenemos que ser ese ejemplo de obediencia. ¿Sí, amén? Es algo que a veces a mí, miren, mucha gente que se ha perdido los padres, se han perdido los hijos, es: sé obediente, hijo, no faltes a la iglesia, que no vean tus hijos que faltas. Vean la iglesia. ¿Y saben qué hacen los papás? Faltan. Entonces, hagamos eso. ¿Quieren que se lo repita? O se los apuntó. Orar conforme a los propósitos de Dios. Orar conforme a la voluntad de Dios. Orar con fe, tener toda la confianza en el Señor. 4. Orar con un espíritu de obediencia. Imagina que alguien que la trata mal, no, ya me quiero divorciar, ya estoy ya. Y orar con esas situaciones y que te diga el Señor: párate, cálmate, falta poquito, te estoy tratando a ti, no a ella. Contigo.
encanta, yo sé lo que quiero para ti. A ver. Le va a hacer caso al Espíritu Santo. Eso es orar, no, no, Señor, pero ¿no ves la vida que me da? Ya la vi, papá. Ya la vi, mamacita. Pero mira, ya. Pero el Espíritu Santo te va a decir, aguanta. O el Espíritu Santo te va a decir, échate a correr, hijo. Pero tienes que estar seguro que sea el Espíritu Santo. No puede ser una oración en la carne, ni una decisión en la carne. Tiene que ser en el Espíritu. Estúdialo, por favor. Estúdialo, por favor, y medítalo con el Señor. Y va a ver que si lo ponemos por obra, vamos a ser bien bendecidos. Amén.